Bueno, gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Gracias a Dios que podemos vernos. Está fresca la mañana, hermanos, pero pues ánimo, ¿verdad? Qué hermosos cantos. ¿Verdad, Dios? Dios es bueno con nosotros, siempre, todo el tiempo. Dios es bueno, ¿verdad? Hoy, hermanos, vamos a estar en la palabra de nuestro Dios y vamos a culminar, ¿verdad?, con nuestro estudio de Jonás. Para esto vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, gracias le damos. Señor nuestro Padre ha sido bueno con nosotros, Señor. Cada día ha extendido siempre, Señor, sus bendiciones para con nosotros, su bondad. No nos faltan sus promesas, no nos faltan sus palabras de fortaleza, de ánimo. Señor, estamos seguros, Señor, de que la obra que empezó en cada uno de nosotros la terminará en el día de Jesucristo, Señor. Gracias por nuestra iglesia, gracias porque podemos vernos cada semana, ver la bondad de Dios en nuestras vidas, porque podemos ser animados unos a otros cuando nos vemos. Señor, vemos la obra que hace en cada uno cuando vemos a nuestros hermanos acá en la congregación, Señor. Bendíganos a cada uno, bendiga a cada familia representada, bendiga a nuestros hermanos que por diferentes causas no pudieron estar hoy, Señor, pero los recordamos y pedimos que sea este día también, Señor, que disfruten de sus bendiciones. Señor, nos disponemos a oír su palabra. Ayúdenos, Señor, a que podamos ser obedientes e instruidos en su palabra, Señor. Su Espíritu Santo siga hablándonos a nosotros y moldeándonos con su palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días, ¿verdad? Acabábamos ahí, si pueden buscarlo, Jonás capítulo 3, ¿verdad? Y hoy empezamos este capítulo 4. ¿Se han dado cuenta que esta historia de Jonás es tan... cómo nos va enseñando como... es como... se va presentando así en actos, ¿verdad? Como cuando vemos así cuando está escenificada una puesta en escena, ¿no? Cuando... precisamente cada capítulo termina cuando sucede algo fascinante, ¿verdad? Que va a dar lugar a la siguiente parte en esta historia. Vemos cómo este capítulo 1 dice que Jonás, pues en su desobediencia, se fue lejos. Y cómo el Señor, dice 1:17, dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, ¿no? Y el Señor, hablando con Jonás ahí, dice, en el vientre del pez, Jonás se puso a orar, ¿verdad? Y vimos cómo este capítulo 2, cuando Jonás reconoce las salvaciones del Señor, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios dio orden al pez para que vomitara a Jonás en tierra firme, ¿no? Finalmente vimos el domingo pasado a Jonás ya predicando en Nínive, ¿no? Llegando ahí y él habla a la ciudad, ¿no? Proclama que Dios iba a destruir esa ciudad y vemos el milagro, ¿no? La transformación en ese lugar, ¿no? La gente se arrepintió. ¿Y cómo acaba esa parte, verdad? Jonás 3:10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Verdad? Vimos este avivamiento en la ciudad de Nínive, ¿verdad? Nínive en ese tiempo era la de las capitales más poderosas que había, ¿verdad? Era una ciudad tan grande, ¿verdad? Era una ciudad, como vemos, pues próspera, ¿no? Tenía muchos soldados, tenía murallas tan gruesas, ¿verdad? Que pasaban los carros por las murallas tan altas, ¿verdad? Que
que los ninivitas, por así decirlo, pensaban que estaban totalmente seguros, que se bastaban solos, ¿verdad? Que nadie podía trastocar su poderío, ¿no? Y llega este profeta de parte de Dios. Y como vemos, llega en una condición pues lamentable, ¿no? Dice que lleno de algas, ¿no? Quizás está amarillo, como dicen los comentaristas, y va atravesando la ciudad. Y nos damos cuenta que no era importante en sí el profeta, ¿no? No era cómo venía, ¿no? Sino que el mensaje que traía, ¿verdad? De parte de Dios, y la palabra de Dios, el poder que tiene, ¿no? Dios había declarado, ¿no? De aquí a 40 días Nínive será destruido. Vemos el poder de Dios, de la palabra de Dios, que transforma esta gran ciudad, ¿verdad? ¿Y qué pasa después, no? Habíamos esperado que en el capítulo 3 diga, wow, acabó esta historia, de qué manera tan tremenda, ¿no? Hay un avivamiento, los asirios que eran tan malvados, tan llenos de violencia, se arrepintieron, ¿verdad? Y como dice que Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, Dios fue movido a piedad, ¿verdad? Dios eligió responder con compasión, ¿verdad? Y no llevó a cabo la destrucción que merecían los ninivitas. ¿Y qué esperaríamos a continuación? ¿Verdad? Pues qué bien, ¿no? Terminó todo tan excelente y Jonás pudo haber regresado a su tierra feliz, ¿no? Que la gente oyó la palabra de Dios, la gente fue transformada por su predicación. Y vemos que no es así como hubiéramos esperado, ¿no? A continuación vamos a ver, hermanos, que no acaba la historia todavía, ¿verdad? Dios había tratado con el corazón de los ninivitas, pero todavía no acababa de tratar con Jonás, ¿verdad? Decía un comentarista, decía un hermano, parece que a veces para Dios es más fácil tratar con la gente que no le conoce, con los incrédulos, que con su propia gente, ¿verdad? Batallamos, ¿no? Dios todavía no había acabado con Jonás. Vamos a ver la reacción de Jonás, el diálogo, ¿verdad?, de Dios con Jonás. Vamos a ver el corazón de Dios en esta última parte, hermanos. Cuando vimos en Jonás 3:10, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? También Malaquías 3:6 dice que Dios había dicho, yo Jehová no cambio, ¿verdad? Por eso no han sido consumidos. La carta a Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice que en Dios no hay cambio ni sombra de variación. ¿Por qué aquí Jonás nos dice esto, no? Que Dios se había arrepentido del mal que había dicho que les haría. Lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios, ¿verdad?, responde según su naturaleza, ¿verdad? Es decir, Él elige responder, ¿verdad?, a cómo actúan las personas. En este momento, ¿verdad?, Dios fue movido a piedad. Cuando los ninivitas se habían apartado de su mal camino, Dios fue movido a misericordia, a piedad, eligió responder con compasión. Dios no cambia, ¿verdad? Pero Dios cambió el corazón de los ninivitas. Dios hizo este cambio en sus vidas. Dios respondió con compasión, ¿verdad? Dios es justo, ¿verdad? Pero leemos que Dios es grande en misericordia y verdad, compasivo, lento para la ira. ¿Qué pasó con Jonás? 4:1, ¿no? Del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado, ¿verdad? Vemos a Jonás, en lugar de alegrarse, ¿verdad?, por que los ninivitas habían oído la palabra de Dios, porque tuvo éxito en su predicación, está enojado, ¿verdad? Esto le desagradó y dice que no solamente estaba enojado, dice que estaba enojado en gran manera, ¿no? Muy
enojado, ¿verdad? No perdamos de vista, ¿no? La actitud de Jonás, ¿verdad? Muy, muy enojado, ¿verdad? Y ya él declara, ¿no? Y ora al Señor, dice, pero está quejándose, ¿no? Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, ¿verdad? Yo sabía, Señor, que esto ibas a hacer, ¿no? Ya sabía, ¿no? Ven, y al ver su enojo, ¿no? Él está diciendo, pues yo no quería que pasara esto de alguna manera, ¿no? Jonás estaba muy enojado cuando él dice, yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Por eso me fui lejos, ¿no? De una manera estaba expresando el enojo de su corazón. Yo no quería que tú tuvieras compasión de estos ninivitas. No quería que los perdonaras, ¿verdad? Podría haberse enojado también. Señor, este no fue lo que yo estuve anunciando, ¿no? Yo venía anunciando destrucción y tú los has perdonado, ¿verdad? De alguna manera también podría pensar, pues es que mis planes para esta ciudad malvada eran otros, Señor. Tú estás atentando contra mis planes, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Allá en mi tierra ya estaba yo pensando lo que ibas a hacer, ¿no? Allá en mi tierra, ¿no? Es como que, ¿qué hago yo aquí, no? Entre esta gente, ¿no? Yo no tengo nada que ver con esta gente, mi tierra está allá, ¿no? ¿Qué más podría decir? Señor, ¿por qué no me hiciste caso y los destruiste de una vez, ¿no? Vemos el corazón de Jonás. Y hay una parte igual parecida, ¿verdad? Ahí en Lucas, si quieren vayamos allá, una actitud similar. Lucas capítulo 9, versículo 52. Sí. Sí, dice, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Pero él volviéndose los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Como les digo, el corazón del discípulo es más duro, ¿verdad? ¿Qué decían los discípulos? Señor, ¿quieres? Oramos y ahorita mismo, ¿no? Que caiga fuego y que ya queden cenizas. La misma actitud de Jonás, Señor, que descienda fuego y que arda esa ciudad. No, yo no, ¿verdad? Jonás, hermanos, todavía sabía algunas cosas de Dios, pero necesitaba conocer aún más la profundidad de la bondad de Dios, ¿verdad? Y Jonás sabía la palabra de Dios, ¿verdad? Él cita Éxodo 34:6, ¿verdad? Pasó el Señor y declaró, no, Jehová, Jehová, ¿verdad? Dios grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Igual la palabra de Dios dice esto, ¿no? En Números 14:18, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, ¿verdad? Los salmos nos dicen esto. Salmo 86:5 declara, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí que Jonás no comprendía todavía la misericordia de Dios, aunque él ya la había experimentado. Vemos que estaba tan enojado que leemos en el versículo 3 y 4, ¿verdad? Está orando con Dios y ¿qué le dice? Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? ¿Verdad? ¿Por qué Jonás estaba así? Bueno, estaba muy enojado, pero vemos lo que dice, ¿no? Señor, te suplico que me mates. Tremendo, ¿no? ¿Qué llenaba el corazón de Jonás? Y él lo expresa, ¿verdad? Es mejor para mí estar muerto que seguir viviendo, porque tú perdonaste a este pueblo que yo aborrezco tanto, ¿no? Jonás, hermanos, estaba lleno, ¿verdad?, de autocompasión, autoconmiseración. No le importaba a la gente que estaba ahí en la ciudad. Él estaba más preocupado por sus sentimientos, ¿verdad? Tal vez su orgullo herido, él estaba más preocupado por lo que él quería, por sus planes, ¿verdad? Estaba enfocado tan en sí mismo que no le importaba la necesidad espiritual de sus vecinos, ¿verdad? Entendemos también que él batallaba, ¿no?, con el orgullo. Como dijimos, quizás las cosas no salieron a su manera, no salieron a como él planeaba, ¿verdad? Pero Dios estaba determinado a tocar el corazón de Jonás para destruir el orgullo del que él estaba lleno. Decía, no, yo prefiero morirme, ¿verdad? Soy tan desgraciado, no podría pensar, mejor mátame, decía, ¿verdad? Hemos visto una actitud antes también, en Primera de Reyes, ¿no? Capítulo 19. Vamos allá a la historia de Elías, ¿verdad? Primera de Reyes, capítulo 19. Sí, del 1 al 4. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. En esta historia, hermanos, vemos también el desánimo tan grande que pasó este siervo de Dios. La diferencia con Elías es ya que, ¿verdad? Dios había hecho milagros ahí en Israel, ¿verdad? Dios hizo que descendiera fuego, ¿verdad? La gente vio esto, ¿verdad? El sacrificio se encendió como un milagro, ¿verdad? De parte de Dios. Vemos que la reina malvada quiere atentar contra su vida. Elías va muchos días de camino, desanimado, triste, porque sentía que el pueblo de Israel no lo había escuchado. Y Dios trata de manera particular también con Elías. Le dice, Elías, yo tengo mucho pueblo aquí que no se han doblado a Baal, ¿no? Levántate, cobra ánimo, ¿verdad? Y ya vemos la historia, ¿no? Donde Elías se encuentra con Dios, entra a una cueva, ¿no? Y Dios le hace una pregunta en particular, ¿verdad? Lo vemos aquí, 1 Reyes 19:9, ¿no? Vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y busco mi vida para quitármela. El Señor sale al encuentro de sus profetas, de sus mensajeros desanimados, y le hace una pregunta tan especial al corazón de Elías. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Se dan cuenta cuánta ternura hay en las preguntas de Dios? A Elías le hace una pregunta tan precisa. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías saca toda esa tristeza que tiene, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Yo estoy solo ahora. Vemos cómo el Señor trata con Elías, ¿verdad?
El Señor pasaba, un poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego un susurro de una brisa apacible, ¿verdad? Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva, y una voz vino a él y le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y el Señor le da nuevos ánimos a Elías, ¿verdad? Le da nueva misión, le dice: ahora vas a nombrar a tu sucesor. El Señor conoce cómo tratar con cada uno de sus siervos, ¿verdad? Elías batallaba con el desánimo, con la tristeza, ¿verdad? Con la soledad, dice: estoy solo. Pero el Señor le dice: no estás solo, ¿verdad? Yo tengo mucho pueblo aquí que no ha doblado la rodilla a Baal. Levántate, Elías. ¿Cómo trata Dios con Jonás? Jonás estaba, ¿no? Que estaba, como decimos, ¿no? Que no lo calentaba el sol, ¿no? Estaba muy enojado. Y dice: Señor, quiero morirme. ¿Qué le dice el Señor? Habla a su corazón. Y el Señor le dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte tanto? ¿Cómo son, hermanos, esas preguntas del Señor tan precisas que leemos en la palabra de Dios? Tan específicas, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Adán y Eva cuando estaban escondiendo? ¿Dónde estás? ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¿Será que el Señor no sabía dónde estaba Adán y Eva? Sí, ¿no? ¿Qué han hecho? El Señor sabía qué habían hecho. ¿Qué le dijo a Caín? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? El Señor sabía. Le dijo al rey Saúl: ¿por qué has despreciado la palabra de Jehová al hacer lo malo delante de sus ojos? El Señor sabía. Le dijo a Isaías: ¿a quién iré y quién enviaré por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Perdón. Yo, no, a mí, envíame, a mí. A Judas con un beso traicionas al Hijo del Hombre. A Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, ¿será que el Señor no tenía esas respuestas? Claro que las tenía, ¿verdad? Pero Él nos conoce también, hermanos. Él conoce lo que estamos pensando, lo que guardamos en nuestro corazón, que Él nos hace las preguntas con precisión quirúrgica, ¿verdad? Para revelar nuestro corazón, para que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón, porque Él lo conoce, ¿verdad? Tú, ¿no? ¿Qué has hecho? Tú, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? ¿A quién voy a enviar? ¿Por qué me persigues tú? ¿Verdad? Y esas preguntas son para sacudirnos a nosotros, ¿verdad? Para recapacitar cómo está nuestra relación con Dios, cómo estamos en relación con la voluntad de Dios, ¿verdad? Él tiene todo el derecho de preguntarnos, ¿verdad? Él es nuestro creador, cantamos, ¿no? Él es nuestro hacedor y Él nos pregunta, y Él pregunta a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte tanto, Jonás? Jonás está tan enojado que en ese momento no responde nada, ¿verdad? Dice que leemos a continuación versículo 5. No responde. Salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, ¿verdad? Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería con la ciudad. ¿Verdad? Jonás estaba tan enojado porque las cosas no pasaron como él quería, pero Jonás también tenía que conocer, les digo, el corazón de Dios, comprender la voluntad de Dios. Los planes de Dios no se frustran nunca, ¿verdad? Los nuestros posiblemente sí, pero siempre hay un propósito. ¿Verdad? ¿Qué más vemos? Que Dios lleva adelante, ¿verdad?, sus propósitos en la vida de sus siervos. Jonás está tan enojado, no responde a la pregunta de Dios, se va fuera de la ciudad, ¿no? ¿Qué dice? Se fue al oriente, ¿no? Grabemos eso, se fue al oriente. ¿Qué hizo? Hizo una enramada, ¿no? Se sentó para esperar qué iba a pasar con la ciudad, ¿verdad?
Fíjense. Y el Señor, hermanos, no abandonó a Jonás, ¿verdad? En su dureza, en su enojo. Dispuso, leemos en el versículo 6, y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que le hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, ¿verdad? Las lecciones del Señor no habían acabado con Jonás, ¿verdad? Vemos la ternura con la que trata el Señor a Jonás, ¿verdad? Antes yo preguntó, ¿acaso tienes razón en enojarte tanto? Y cuando él está fuera de la ciudad porque quiere ver, pensaría, ¿qué imaginaría? ¿Qué piensan ustedes que imaginaría Jonás cuando salió fuera de la ciudad? Dice que fue al oriente de la ciudad, ¿no? Hacía una ramada y dice que se sentó a esperar a ver qué iba a pasar, ¿no? Yo me imagino, podría pensar, no, pues tal vez estos ni siquiera se arrepintieron, ¿no? A lo mejor era pura apariencia, ¿no? Yo quiero ver que Dios los castigue, ¿verdad? Yo quiero ver que vuelvan a su antigua vida y que ¡pum!, que caiga fuego del cielo, ¿no? Y los consuma, ¿no? El corazón de Jonás, el Señor dispuso que una planta creciera sobre Jonás, ¿verdad? Y vemos, hermanos, cómo Dios va tratando con Jonás en todo el libro, ¿verdad? El Señor dispuso, ¿verdad?, la tormenta, dispone un pez que tragara a Jonás, ¿verdad? Dispuso que un gran viento levantara esa tormenta, que el pez se lo tragara, ordenó al pez que lo escupiera, y ahora le sigue enseñando y a través de una planta, ¿verdad? Jonás estaba muy contento con su planta, estaba muy cómodo, ¿verdad? Vemos el corazón de Jonás. Decía, pues imaginémonos, ¿no? Mi plantita, ¿no? De alguna manera, ¿qué pensaríamos? Qué alivio, ¿no? Por fin me pasa algo bueno, ¿no? ¿Verdad? Qué agradable, ¿no? Y tenía el propósito, ¿verdad? Esta planta, ¿verdad? Versículo 7. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó, ¿verdad? Como veíamos, hermanos, de todo, ¿no? Las circunstancias, las personas, ¿no? Los tiempos. Dios dispone todo, hermanos, para hablarnos, para tratar con nosotros. ¿Qué pasó después? Un gusano, ¿verdad? Se come la planta. Un insignificante gusano, ¿verdad? Que atacara la planta y ésta se secó. ¿Cómo respondería Jonás a esto, que el gusano haya matado a su planta? Otra vez, ¿no? Con más autoconmiseración, ¿no? Todo me sale mal, ¿por qué a mí, no? Tenía que pasar esto, nomás esto me faltaba, ¿no? Fíjense. Versículo 8. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía, y con toda su alma deseaba morir, y decía, mejor me es la muerte que la vida. Vemos aquí, hermanos, Dios dispone una planta, y luego Dios dispone que el gusano se coma esta planta, ¿verdad? Y luego Dios dispone un sofocante viento del este que hiriera la cabeza de Jonás. Él desfallecía, ¿sí vemos? Y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida, ¿verdad? Jonás se fue al oriente para ver qué pasaba con la ciudad, ¿se acuerdan? Y a donde se fue, precisamente de ahí vino ese viento que le estaba sofocando de calor. Dios le estaba diciendo a Jonás, no te vas a esconder, ¿no? Ningún lado donde tú vayas, todavía tengo que tratar contigo, ¿no? Dice, qué tremendo. Y ese sol, dice, como ya no tenía su calabacera, él se sofocaba, ¿no? Y no sé, para nosotros sí es un poco cómico imaginar lo que estaba, si lo vemos, ¿no? El Jonás enojado, dando rabietas, ¿no? Patadas, ¿no? Por su planta, ¿no? Por ese gusano, ¿no? Echando. Pues el Señor no había acabado de tratar con Jonás, y Jonás expresa lo mismo, mejor es la muerte que la vida. El Señor le pregunta,
a Jonás, versículo 9, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Otra pregunta, ¿no? ¿Y qué responde Jonás? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. ¿Verdad? Tremendo. Fíjense, vemos ese corazón, ¿verdad? Enojado, un poco necio, ¿verdad? Les digo, orgullo, que sentía que estaba herido, ¿no? Él, de que Dios le había fallado. Tienes razón para enojarte por una planta. Tengo mucha razón, claro que sí, tengo toda la razón del mundo, ¿verdad? Por enojarme por esta planta. El Señor habla con él, ¿verdad? Aún en los detalles para tratar con Jonás. Y vemos el corazón de Dios. Como han dicho unos comentaristas, Jonás no quiso ir, ¿verdad?, a donde Dios le había mandado a Nínive. Y el libro, hermanos, habla no de un viaje a Nínive o a Tarsis, o un viaje en pez, ¿verdad? Habla de un viaje de Jonás al corazón de Dios. Vemos a Dios hablando con Jonás, acá en el versículo 10, ¿verdad? Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Nos damos cuenta, hermanos, que en estos versículos 10 y 11, el Señor habla más que lo que ha hablado en todo el libro, ¿verdad? Pero le habla a Jonás, ¿verdad? Tú te apiadaste de esta planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer. Está haciendo una comparación. El amor de Dios por las personas, en verdad, hermanos, es tan grande. Él vio verdaderamente cómo esta ciudad no nació, iba creciendo, cada una de las personas. Por mucho que ellos no conocían a Dios, vivían lejos de Dios, pero ¿qué dice el Señor? Yo sé que ahí hay más de 120,000 personas, ¿verdad? ¿Y qué dice, no? Están tan cegados en el pecado, en la oscuridad, que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, es decir, no, están tan esclavos del pecado, ¿verdad? Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad. Fíjense. Jonás ¿cuál era su preocupación? Creemos que él dice que quería ver qué iba a pasar con la ciudad, ¿no? Y lo que él quería era que Dios la destruyera, ¿verdad? Jonás buscaba destrucción para la ciudad, pero Dios no deseaba esto, ¿verdad? Para las personas de Nínive. La compasión y la misericordia de Dios, ¿verdad?, tienen que ser demostradas a Jonás, ¿verdad? Dios le demuestra claramente la misericordia de Dios por las personas, ¿verdad? Vamos al profeta Miqueas, allá adelantito, ¿verdad? Enseguida de Jonás, ¿no? Miqueas 7:18. Sí, ajá. 18 al 19, ¿no? Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades, sí, arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Sí? Vemos, hermanos, que Dios perdonó el gran pecado de esta ciudad. Dice que llegaba, ¿no?, hasta el cielo y perdonó a la ciudad. Y no solo eso, sino que pasó por alto la rebeldía de su profeta Jonás, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, aquí nos está enseñando,
recordándonos la misericordia de Dios, la bondad. ¿Y qué dice ahí en Miqueas? No solamente el Señor hace misericordia, ¿verdad? ¿Qué dice? Se complace en la misericordia, ¿verdad? No solamente Dios da misericordia porque es su naturaleza, sino que Él se complace, ¿verdad? Es tan bueno, ¿verdad? No nos paga conforme a nuestros pecados, ¿verdad? Varias veces en la Biblia leemos esto, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor? Jeremías 9:24, ¿no? No se alabe el rico en sus riquezas, ¿no? Sino que se alabe en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios, que hago justicia y misericordia, y que dice a continuación, en estas cosas me complazco. Jonás estaba tan enojado, tan disgustado, y Dios mostrándole su naturaleza es al contrario de Jonás. Dios se complace en dar misericordia, dar piedad, dar compasión. Y estas palabras, hermanos, piedad, compasión, misericordia, describen, ¿verdad?, la naturaleza de Dios, la disposición a perdonar y ayudar a aquellos en necesidad, ¿verdad? Vimos que Él es parte de su carácter, ¿verdad? Esta es parte de su carácter, la misericordia. Dios es un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, ¿verdad? Nuevas son cada mañana, ¿qué? Sus misericordias, ¿verdad? Su amor y su misericordia son para siempre, dice el Salmo. Entonces, vemos, solamente, hermanos, nos está enseñando, ¿verdad?, sobre el corazón de Dios. Y qué tanto hacemos este contraste, ¿no? Jonás, cómo reaccionaba, cómo respondía, y Dios mostrándole cómo es Él, ¿no? Su corazón, con mucha paciencia, ¿verdad? Y qué dice, lento para la ira, aguantando, ¿verdad? Muchos años todavía a los asirios, a los ninivitas, ¿verdad? Entonces nos está enseñando, hermanos, no solamente es un concepto de la misericordia de Dios, la compasión, la piedad, sino que es algo que debe ser expresado, ¿verdad? Jonás lo tenía en su cerebro, ¿verdad?, pero estaba desconectado de su corazón, ¿verdad? Jonás conocía la misericordia, él la había experimentado, pero él debía demostrarlo a otros, ¿verdad? Vemos, concluyendo, hermanos, cómo la palabra de Dios, el Señor, ¿verdad? Mateo 12:24, ¿qué dijo el Señor? Uno mayor que Jonás está entre ustedes, ¿verdad? Vemos, hermanos, en Jesús, Él nos muestra, ¿verdad?, la mayor muestra de amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Romanos 5:8, ¿no? ¿Acaso dice, no morirá alguno por el bueno? Puede ser que alguno quiera morir por otro, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Jesucristo nos dio a conocer al Padre, ¿verdad? Dice que en Él, ¿no? Juan 1, pues vamos allá, Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, ¿no? Juan versículo 16 al 18. Juan 1, 16 al 18. Porque de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él nos ha dado a conocer, ¿verdad? Vemos, hermanos, que en Jesús Él nos da a conocer, ¿verdad?, el corazón del Padre, gracia sobre gracia, ¿verdad? En Él vemos expresado el amor más grande de Dios hacia la humanidad, ¿verdad? Jonás desobedeció, ¿verdad? Cristo fue obediente hasta la muerte. Jonás aborrecía a sus enemigos, los ninivitas. Cristo amó a sus enemigos y dio la vida por ellos, ¿verdad? Cristo puso en primero la voluntad del Padre, ¿verdad? Y Jonás, él estaba todavía batallando con sus propios planes, ¿verdad? Para pensar así como Jonás, porque
Vemos que este libro acaba abruptamente, ¿no? La pregunta de Dios queda al aire. ¿No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? No sabemos cómo respondió Jonás, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos es cómo vamos a responder nosotros, ¿verdad? Dios quiere que mostremos compasión, ¿verdad?, a los que no le conocen, ¿verdad? ¿O qué también, qué se interpone entre nosotros y obedecer a Dios? ¿O qué se está interponiendo entre nosotros y la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios que hagamos y que nosotros no queremos? Si como Jonás es que no es muy terco, es mi terquedad, es mi voluntad, es la ira, ¿no? Es el orgullo, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues oremos a Dios, hermanos, que Él quite esas cosas en nosotros, que ya tenemos bien identificadas, ¿verdad? La ira, la testarudez, el orgullo, ¿verdad? Dios ama al mundo y quiere que nosotros vayamos, ¿verdad?, a mostrar la compasión, ¿verdad?, de Dios. Y asimismo Él quiere tratar con nosotros, ¿verdad? Como le dice la historia, ¿no? Le dijo el Señor al siervo, ¿no? Tanta deuda tan grande te perdoné, y ¿acaso tú no puedes perdonar, mostrar eso mismo a los otros, ¿verdad? Concluimos con esto, hermanos. Dios está dispuesto, ¿no? Aunque la rebeldía de nosotros, pero el Señor está dispuesto a tratar con nosotros, ¿verdad? A seguir hablándonos a través de su palabra, ¿verdad? A cambiarnos, ¿verdad? Nuestra actitud, por una actitud que sea, pues, amable, ¿no? Agradable a Dios, afable, ¿verdad? Que se goce por lo que Dios se goza, ¿verdad? Él llama a su pueblo, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Sean misericordiosos como también su Padre es misericordioso, ¿verdad? Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Este libro, hermanos, habla de la misericordia de Dios, el corazón de Dios, el amor de Dios hacia las personas y cómo Él quiere trabajar en nosotros para que nosotros mostremos su amor a otros. Amén, oremos, pensemos en Jonás y como veíamos antes, mirémonos a nosotros, ¿verdad? Jonás, pues ahora sí todos nosotros actuamos como Jonás, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Padre, nuestro Dios, gracias por enseñarnos a través de la historia de Jonás, Señor. Gracias por la paciencia hacia nuestras vidas, hacia su bondad hacia nosotros. Señor, que su palabra siga produciendo fruto en nosotros, que le agrade, Señor. Que toda actitud, la que sea, Señor, apatía, enojo, de indiferencia, falta de perdón, orgullo, se ha quitado de nosotros, Señor. Porque es un obstáculo, nos impide ver su voluntad para nuestra vida y obedecerle, Dios. Pedimos que nos transforme, ayúdenos, Señor. Solos no podemos. Es su palabra, es su Espíritu en nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.